en una ocasión había un hombre ciego que acostumbraba a pedir limosnas afuera del mall, de un centro comercial. Todos los días, este joven que era ciego se ponía ahí a la entrada y ponía un sombrero para que la gente pasara y le echara ahí moneditas. Y tenía él un letrero que decía: soy ciego, por favor, regálame una limosna. Así pasaban los días hasta que un día llegó un señor que lo vio y se le acercó, y después de echarle unas monedas, le pidió el letrero, y en la parte de atrás del letrero él escribió algo y se lo dio con ese nuevo mensaje hacia la gente, para que la gente lo leyera. Al poco tiempo que se fue, la gente empezó a pasar y empezó a dar más y más y más dinero, y el sombrerito se le empezó a llenar. Y el joven decía: wow, ¿qué pasó? En la tarde regresa este joven a ver cómo le había ido a este joven ciego. Y el joven le dice: ¿qué fue lo que tú hiciste para que me dieran más dinero? ¿Qué fue lo que tú escribiste en este cartón para que la gente lo empezó a leer y me empezó a dar más dinero? ¿Qué hizo usted? Y él dijo: solamente cambié el letrero que usas para pedir ayuda. ¿Y qué escribió? Y entonces él le dije: escribí: este es un hermoso día, pero yo no puedo verlo. Ambos letreros pedían ayuda, sí, pero el segundo les recordaba a todos que tenían la bendición de ver y que debían sentirse agradecidos por ello. Amén. De la misma manera, nosotros también debemos sentirnos agradecidos a Dios, porque podemos ver las maravillas de la naturaleza y los rostros de nuestros seres queridos. Amén. Y hablando de agradecimiento, se hizo un estudio hace tiempo con un grupo de personas que estaban padeciendo de ansiedad y de depresión. Y en este estudio los dividieron en dos grupos. Eran 30, de dos grupos, de 15 y 15. Al primer grupo le dijeron: por 30 días queremos que escribas en una hoja, cada uno de ustedes por 30 días en una hoja, todo lo que en ese día les causa ansiedad y depresión. Cada día van a hacer una lista: esto me causa ansiedad, esto me causa depresión, por 30 días. Al otro grupo le dijeron: ustedes van a escribir en una hoja todos los días solamente una cosa por la que quieran y puedan estar agradecidos a Dios. Solo una cosa. Después de pasados 30 días, los que escribieron sus razones para estar ansiosos y con depresión resultaron estar más ansiosos y con más depresión. Era de esperarse. Ven, en cambio, aquellos que escribieron todos los 30 días una cosa al día por la cual estaban agradecidos, estaban más felices, ya casi no tenían ansiedad ni depresión. Y este estudio mostró que había y que hay beneficios, no solamente psicológicos, sino físicos, de una vida agradecida. Una persona que es agradecida disminuye su presión arterial. Su sistema inmunológico comienza a ser más fuerte, por lo tanto se enferma menos. Logra ser una persona más optimista, más feliz. Sus emociones se vuelven más positivas y ven las cosas de una manera diferente. Tienen mejores relaciones con las personas que les rodean y con sus familias. Duermen mejor y se sienten menos solos y menos aislados. ¡Wow! El agradecimiento es algo que nos puede ayudar a ti y a mí a vivir vidas más felices
Y la Biblia nos da ejemplo de ello. Vamos a ver solamente una historia en la palabra de Dios que nos va a enseñar a nosotros dos principios importantes hablando de agradecimiento. Y lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 17, versículo 11, del 11 al 19. Es la historia que muchos hemos leído. Yo he compartido de esto anteriormente y es la historia de los 10 leprosos. ¿Ven? Vamos a leer esta historia y vamos a aprender sobre todo dos cosas importantes que nos van a ayudar a nosotros. Los tenemos ahí, Lucas 17, del 11 al 19. Y dice la palabra del Señor: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Creo que tenemos que poner Lucas 17, 11. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¡Wow! ¡Qué historia! En este pasaje leemos cómo Jesús hizo un milagro a 10 leprosos. ¿Amén? A estos hombres. Pero a través de esta historia, como dijimos, vamos a encontrar dos cosas importantes que podemos aplicar a nuestras vidas, hablando de agradecimiento. La primera de ellas la vamos a encontrar en el versículo 14. Vamos a leer el versículo 14 una vez más. Lucas 17, 14. Dice: cuando él los vio, cuando Jesús los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Fíjense bien, los leprosos le dijeron a Jesús: ten misericordia de nosotros. Y lo único que Jesús les dijo fue: id. Les dio una orden: id y mostraos a los sacerdotes. Ahora, déjenme explicarles algo para los que no saben mucho en cuanto al trasfondo y a la cultura. Cuando una persona tenía lepra en ese entonces, tenía que venir el sacerdote para que el sacerdote viera si era lepra o no. El sacerdote lo declaraba leproso y entonces ese leproso era considerado inmundo y no podía vivir cerca de nadie, tenía que alejarse, tenía que vivir solo, tenía que estar aislado, no podía estar con su familia, no podía estar dentro de la ciudad, no podía acercarse ni al templo, porque estaba leproso. Y en ese entonces la lepra era una enfermedad de muerte. Pero sin embargo, Jesús les está diciendo precisamente que fueran al templo. Ellos estaban leprosos, ellos no podían acercarse a la ciudad, no podían acercarse a nadie por su condición. Y Jesús les dice: id y muéstrate al sacerdote. La única manera como podía alguien mostrarse al sacerdote después de tener lepra era porque había sido curado. Y el sacerdote tenía que determinar si verdaderamente había sido sanado de lepra. Pero en ese momento, en ese preciso instante, estos 10 personas estaban con lepra. No habían sido sanados. Estaban ahí leprosos y lo único que Jesús les dijo: id, muéstrate al sacerdote.
Los leprosos no sabían lo que iba a suceder, no sabían lo que Jesús tenía en mente para ellos. Solamente les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Si pudiera parecer una contradicción o algo fuera de lugar o algo que no tenía sentido, porque solo se podían presentar si estaban limpios. Cuando una persona tenía lepra, como les dije, no podía ir al templo, pero un simple acto de obediencia. Un simple acto de obediencia fue el que abrió las puertas de su milagro. Un acto de fe y de confianza en Jesús. Y salieron en obediencia. Y cuando leemos la Biblia, vamos a encontrar a través de la palabra que Jesús hizo milagros, que hizo dos tipos de milagros. Había milagros instantáneos y había milagros progresivos. Y este milagro fue un milagro progresivo, porque en el momento que Jesús les da la orden, ellos estaban leprosos. Pero dice la palabra que mientras iban, fueron limpiados. Fue un milagro progresivo. Amén. Mientras iban. Ahora, un ejemplo de un milagro así también lo encontramos en la palabra allá en el libro de Segunda de Reyes con Naamán. Naamán era un general del ejército del rey de Siria que también estaba leproso. Y el profeta le dijo a Naamán, tienes que lavarte en el río 7 veces. Y Naamán estaba molesto porque Naamán decía, pero ¿por qué mejor no viene y me toca o hace algo? ¿Por qué me tiene que decir que me meta en el río 7 veces? Y Naamán, al 7ª vez que se mete al río, él es sanado. Imagínense, si no se hubiera metido 7 veces, se hubiera metido 5 o 4, ¿hubiera recibido su milagro? ¿Qué hubiera pasado si Josué no hubiera dado la vuelta a Jericó 7 veces, sino 5 o 4? Porque muchas veces Dios nos va a decir que hagamos cosas que no tienen sentido para nosotros, pero Él tiene propósito. Y le dijo a los leprosos, id y mostraos al sacerdote. Y por la obediencia de ellos recibieron su milagro. Con esto quiero decirte que tal vez tú no has recibido ese milagro, pero déjame decirte que si el Señor te dijo que te lo va a dar, que si el Señor te dio una palabra, tienes que creerla. Tal vez has orado 3 años, tal vez has orado 4 años por aquel ser querido que no ha venido a los pies de Cristo. Tal vez has orado 2 años por tu esposo y él no muestra señales de que quiera venir al Señor. Pero déjame decirte, no dejes de orar, no dejes de caminar, porque mientras ellos iban caminando, ellos fueron sanados. Mientras ellos iban caminando y creyendo, ellos recibieron su milagro. Y muchas veces nosotros cesamos de creer lo que Dios nos ha dicho y la palabra que Dios nos ha dado. Tal vez tu milagro estaba en el 4º año y dejaste de creer al 3º. Y dejaste de orar. Y dejaste de caminar por fe. Y dejaste de hacerlo, pero no dejes de orar. Porque como cantamos hace un rato, Dios no deja de estar obrando, aunque nosotros no lo entendamos. Sigue orando, sigue creyendo, no te detengas, porque tu milagro es un milagro progresivo, es un milagro que se va a realizar. Es la palabra que Dios te ha dado y estás cerca de recibirlo. Porque tu obediencia va a darte ese milagro en tu vida. Imaginen que los leprosos hubieran dicho, bueno, ¿por qué mejor Jesús no nos sanas primero? Y ya una vez que estemos sanos, entonces sí vamos a ir al sacerdote a presentarnos. ¿Por qué mejor, Señor, no haces algo así? No sé, que al llegar y estemos leprosos, pues nos van a echar otra vez del templo.
¿Por qué mejor no te tomas el tiempo, Señor, para sanarnos? Haz algo, tócanos, di algo, como lo has hecho anteriormente. Imagínense que los leprosos hubieran dicho eso. Porque estamos acostumbrados en este mundo a ver para creer. Pero Jesús y Dios nos dice, primero cree para que lo puedas ver. Primero cree para que lo puedas ver. Nuestra cultura nos dice, Señor, si tú me muestras un poquito del plan que tú tienes para que yo lo pueda entender, y entonces sí estoy seguro y doy ese paso. Pero el reino de Dios nos enseña que cuando comenzamos a obedecer, después de un tiempo volteamos y vemos la mano del Señor en todo lo que nosotros habíamos hecho. Porque hay que creer, hay que obedecer para poder ver, no ver para creer. Porque la manera en que Dios obra es diferente a la manera como el mundo nos dice que se deben hacer las cosas. Y una de las tácticas que el enemigo usa para detenerte de avanzar cuando Dios te dice ve, es la duda. La duda hace que nos detengamos, que analicemos, que pensemos con lógica para dar el siguiente paso. Así que debes entender que cuando Dios te habla y te dice que des un paso de fe, puedes estar completamente seguro que el enemigo se va a levantar, a poner duda en ti. Porque la duda va a hacer que impidas que obtengas aquello que Dios tiene para ti. Piensa en Eva, cuando estaba en Edén. El enemigo sembró duda en ella. Y si puedes sembrar duda en ti, también lo va a hacer para detenerte. En la Biblia no se nos dice cuánto tiempo los leprosos tuvieron que caminar de donde estaban hasta el templo. No se nos dice cuánto tiempo. Pero yo me imagino tal vez que al ir caminando ellos ahí, al ir obedeciendo, no se libraron tal vez de algunos pensamientos que vinieran a decir, oye, ¿será que es cierto que Jesús nos dijo? ¿No será que entendimos mal? ¿No será que a lo mejor Jesús, no sé, quería que nos quedáramos ahí? ¿O será que verdaderamente vamos a recibir lo que nos dijo? ¿O va a pasar algo en nosotros? ¿Será que al llegar allá qué va a pasar? Duda. Tal vez la tuvieron, pero no se detuvieron. ¿Qué hubiera pasado si la duda los hubiese detenido en el camino? No hubieran recibido su milagro. ¿Será que la duda te ha hecho a ti detenerte de lo que Dios te ha dicho que hagas? Porque muchas veces dudamos de lo que Dios nos ha dicho. Dios nos dice, ve. Pero nosotros estamos muchas veces con la duda. ¿Pero será que Dios me dijo? ¿Será que fui yo? No, pero estamos diciendo muchas veces, como yo dije anteriormente, no, pero Señor, mejor dime, a ver bien, dame así los planes para que entonces yo pueda caminar. Eso no es fe. Eso no es fe. Fe es caminar solamente en obediencia. Tal vez sin saber lo que está por delante, pero confiando en que Dios tiene toda nuestra vida en sus manos y su plan es perfecto. Así es como debemos caminar. Así es como debemos caminar. Pero muchas veces tenemos temor de dar ese paso de fe. Nos pasa lo que dice el Salmo 53:5. Dice, se sobresaltaron de pavor donde no había miedo. Y muchas veces nos sobresaltamos de pavor antes de empezar a caminar y nos da miedo dar ese paso, pero no debes tener miedo porque si Dios te dice, Dios te va a sostener y Dios te va a proveer y Dios es el que va a capacitarte para hacer lo que Él te ha llamado a hacer.
Pero la duda te da miedo. Y más que nada, en Salmo 53, si lo lees un poquito al principio, dice algo interesante. Dice la razón por la cual tenían miedo, porque se habían alejado de Dios. Y a veces nosotros, no sea que nos dé miedo, nos dé temor dar el paso de fe, porque precisamente no hemos buscado a Dios, porque nos hemos alejado de Él. Y eso hace que tengamos temor de dar ese paso de fe. ¿Será que tienes temor de dar ese paso? Porque no has buscado a Dios. Porque has dejado de buscar a aquel que tiene tu vida en sus manos. A aquel que es más poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Y es por eso que tenemos temor de dar ese paso de fe. Pero lo más hermoso de dar un paso de fe es no solo lo que Dios puede hacer en nosotros para bendecirnos, sino lo que Dios puede hacer a través de nosotros para impactar la vida de otros. Fíjense, imagínense lo que pasó con el sacerdote que los recibió en el templo. Ese sacerdote no había visto a nadie sanar de lepra. Y tal vez fue el mismo sacerdote que los declaró leprosos y ahora los está viendo limpios. El milagro de ellos, lo que Dios obró en ellos, no solamente impactó la vida de estos leprosos, pero también la vida de ese sacerdote. Porque me imagino que cuando Él los vio limpios, sin lepra, algo ha de haber pasado en Él, que ha de haber dicho, dime más, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Yo quiero saber más. Y cuando tú y yo obedecemos al Señor y damos el paso de fe, debes estar bien cierto que Dios no solamente va a usar tu vida, pero va a impactar la vida de las demás personas a nuestro alrededor. Si nosotros, como pastores, mi esposo y yo, nos hubiéramos detenido hace más de 30 años cuando dimos el paso de fe y venimos a este país porque Dios nos dijo que viniéramos aquí a Asheville. Nosotros no sabíamos lo que iba a pasar, no sabíamos nada más sabíamos que teníamos que venir. Pero si hubiera habido duda y la duda nos hubiera detenido, esta iglesia no existiera. Y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y a través de nuestras vidas no estuviera. Pero no hicimos caso a la duda. Si hubiéramos dudado, iglesia, cuando nos salimos de la iglesia americana para abrir una iglesia solamente para nosotros, sin tener un 5 guardado, solamente por fe, porque sabíamos que Dios nos había dicho que era el tiempo de movernos, no estuviéramos en este edificio. La duda muchas veces nos detiene de lo que Dios quiere hacer en tu vida y a impactar la vida de otros. Y tal vez esa duda te ha detenido de hacer lo que Dios quiere que hagas. Tal vez Dios te ha dicho que abras algo, que abras tu negocio, pero no has querido porque tienes temor. Porque la duda viene. Pero es que la economía, pero es que no tengo papeles, pero es que como le... ¿Sabes? Si Dios te dijo, Dios sabrá cómo lo va a hacer. Si Dios pudo usar, ¿dónde está mi esposo? Si Dios puede usar a estos dos locos que le creyeron a Dios, que vinieron con $300 en la bolsa y con 2 niños, sin saber dónde vivir y dónde íbamos a estar ministrando, Dios puede hacer
grandes cosas a través de cada uno de ustedes, porque Dios quiere levantarles. Pero Dios quiere como esos leprosos que te dice, y muéstrate al sacerdote. Muchas veces te dice que hagas cosas ilógicas. Para nosotros fue ilógico. La gente nos decía, están locos. Regalamos todo lo que teníamos, todos nuestros muebles, todo lo regalamos por seguir un llamado, por seguir una orden. Id a Asheville, sin saber lo que Dios iba a hacer. Estos leprosos obedecieron a Dios. Le dijeron, vamos. El Señor le dijo, id y muéstrate al sacerdote. Y ellos, fue lo que hicieron. Tal vez la duda vino, la rechazaron, pero ellos siguieron caminando y siguieron caminando. Y en ese caminar recibieron su milagro. En ese caminar el Señor hizo grandes maravillas en sus vidas. Pero tenemos que aprender a obedecer la voz del Señor y a no dudar y no dejarnos llenar por la duda de este sistema. No, es que tú no puedes hacer las cosas así. Tienes que calcular, tienes que ver, que Dios te vaya mostrando, que Dios te vaya diciendo, que sí, te lo va a ir mostrando cuando tú empieces a dar el paso de fe. Y te lo va a ir mostrando. Pero no temas, no temas, no temas. Ahora, leemos que después de que llegaron al sacerdote, pasó algo interesante. Esos 10 hombres que recibieron ese milagro, solamente uno regresa para darle gracias a Dios. Vamos a leer otra vez el versículo del 15 al 19. Y es el punto número 2 que quiero tratar. Lo primero es obedecer. Tienes que obedecer. Pero después tienes también que regresar y agradecer. Lucas 17:15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Oh, wow. ¿Te has preguntado por qué Jesús les dijo, tu fe te ha salvado? La nueva versión, la traducción viviente dice, tu fe te ha sanado. ¿Acaso no recordaba Jesús que ya lo había sanado? O sea, Jesús, ¿ya lo sanaste? O sea, ¿por qué le vuelves a decir eso? ¿Qué pasa? Él solamente regresaba para darte gracias y tú le dices, tu fe te ha salvado. Aquí vamos a encontrar otro milagro que sucedió. Normalmente vemos el milagro solamente de que los leprosos fueron sanados, pero aquí hay otro muy interesante. Un milagro que era necesario que sucediera en él y que es necesario que suceda en nosotros. Leemos de cuando este hombre regresó agradecido y lo mostró postrándose a los pies de Jesús, glorificando a Dios, reconociendo quién Jesús era. Es en ese momento cuando Jesús lo levanta y le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y es que su cuerpo había sido sanado,
pero no su mente ni su corazón. Él tenía que recibir la sanidad completa. Hace muchos años, bueno, algunos años, nuestra nietecita Ariana, estando en el kinder, un niño tenía su manita y se cayó un bloque encima de su manita y ella jala, y donde jala, la uñita se le desprende y su dedito se lastimó. Tuvieron que llevarla al hospital, hicieron una pequeña cirugía y estuvo con yeso por un tiempo. Una cosita chiquita con su yeso en su brazo. Y después de un tiempo que sanó, el doctor le quita el yeso y ella pues había estado por casi un mes, creo 2 meses, con su bracito así, y ella jugaba y todo con su bracito. Cuando le quitan el yeso, ya había sanado, todo había sanado, pero ella seguía con su bracito así. Llegó a la casa y ella seguía jugando, pero con su bracito así, yeso, pero con su bracito así. ¿Por qué? Porque aunque su cuerpo había sanado, tenía ella que decirle a su mente que ese brazo ya podía moverlo y ya podía hacerlo otra vez como antes. Y así nos pasa a nosotros. Muchas veces Dios hace la obra en nuestro cuerpo, pero hay que decirle a nuestra mente y a nuestro corazón lo que Dios ha hecho para que completamente estemos sanos. Y muchas veces hay personas que reciben milagros de parte del Señor, que reciben lo que habían estado orando, pero se olvidan, una vez que reciben todo, se olvidan de Dios. No regresan agradecidos, porque solamente recibieron una parte, la sanidad física, pero no todavía la sanidad de su mente y de su corazón. Y entonces hay gente que no sabe qué hacer con su sanidad y se va. Pero este hombre regresó. Y lo más interesante es que este hombre no era judío. Este hombre era samaritano. Probablemente los otros 10 eran judíos. Y actuaron como actúa el judío. Es que Dios me debe este milagro y ya me lo dio y qué bueno. Es como aquellos que dicen, Señor, pero es que yo te he servido. Pero es que yo he dejado esto por ti. Pero es que yo leo la Biblia todos los días y por lo tanto, Dios, me debes. Y muchas veces actuamos de esa manera. Y no es así. Y ese samaritano reconoció, no, Señor, tú me diste esto, pero te lo debo a ti. Te lo debo a ti. Cuando él regresa reconociendo de quién venía todo, postrándose a los pies de Jesús, alabando al Señor, entonces recibió completamente la salvación, recibió lo que él necesitaba, sanidad completa de su cuerpo, de su mente y de su corazón. Amén. Porque cuando regresamos dándole gracias a Dios, reconocemos quién es Él. Cuando Él nos ha librado de tantas cosas, cuando Él se ha mostrado fiel a nosotros, cuando Él te ha sanado, cuando Él ha hecho las cosas para que no tuvieras que vender tu casa, cuando Él te ha dado a tu hijo de regreso, tenemos que entender que no es por nuestras fuerzas, no fue por nuestra inteligencia, no es por mi dinero, no es porque yo me las valgo mucho, porque soy muy buena en lo que hago. No, todo es porque Dios está con nosotros y porque Él fue el que hizo eso, no nosotros. Y regresa a Él y se postra y reconoce de quién viene todo. Igual nosotros tenemos que hacerlo, porque muchas veces actuamos como cuando Jesús les decía, de cierto os digo que me buscáis, no por las señales, me buscáis solamente porque comiste el pan y os saciasteis.
Solo me buscas para que te dé cosas, pero no me buscas por quien yo soy. Y cuando tú me busques por quien yo soy, yo voy a derramar bendición sobre tu vida, más de lo que tú creas. Cuando Él regresa, no solamente sana su exterior, sino también sana su interior. Muchas veces somos muy malcriados o somos malagradecidos, como el niño que un día fue al mercado y estando en el mercado con su mamá, estaba el puesto de naranjas. Y el vendedor de las naranjas, al ver al niño que estaba viendo las naranjas, agarra una y se la da al niño. Y la mamá le dice al niño, ¿qué se dice? Y el niño ve la naranja y le dice, pélamela. En lugar de, gracias, pélamela. O sea, exigiendo más. Y a veces así somos. Dame, Señor, dame, Señor, dame, Señor. Porque soy tu hijo, porque te sirvo, porque estoy orando, porque lo estoy haciendo, me la debes. No, no es así. Es por quien tú eres. Porque tú eres el Señor de los señores, porque tú eres mi Señor. Y por eso yo vengo agradecida por lo que tú me has dado. Agradecida porque todo lo que tengo, Señor, te pertenece a ti. Amén. La ingratitud es una característica muy natural de los seres humanos y tenemos la tendencia a olvidar los favores recibidos. Por eso el Señor le dijo a Israel, cuando entres a la tierra que yo te daré y comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Amén. Por eso David también recordaba a su alma, le decía, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades, es el que sana tus dolencias, el que perdona tus iniquidades, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Este hombre demostró su agradecimiento. Y déjame preguntarte algo. Él llegó adorando a Dios, a gran voz. Él vino a adorar a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú glorificaste a Dios a gran voz, como lo hizo este leproso? ¿O eres de los que cantan bajito por si la policía viene y te calla? A gran voz. Jesús no cayó a este hombre porque él sabía que había un corazón agradecido. Este hombre se puso a su servicio porque se postró delante de él, reconociendo que era el rey y diciéndole, mi vida a tus pies. ¿Cuándo fue la última vez que te postraste a tus pies dándole gracias a Dios? ¿O somos de los que decimos, no necesito? Dios sabe. Sí, Dios sabe. Dios sabe que hay un corazón humilde y agradecido cuando venimos delante de Él y nos postramos porque nos cuesta y nos postramos y decimos, Señor, aquí estoy. Aquí estoy agradecida por lo que me has dado, agradecida por lo que tú, Señor, eres. Porque sucede que muchas veces cuando el Señor te da el milagro, cuando el Señor te usa, cuando el Señor te empieza a dar ministerio, es cuando tenemos que recordar de dónde nos trajo el Señor. Mi esposo y yo hace poco estábamos platicando, el pastor y yo decíamos, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando empezábamos? ¿Te acuerdas cuando el Señor nos trajo?
que no se nos olvide nunca de dónde nos trajo el Señor. Porque a Él es la gloria. A Él es la gloria. No para nosotros, es para Él. Y si el Señor te está usando en este momento, sea, como mujer, como cantante, como maestro, lavando baños, entiéndelo. Que todo se lo debemos a Él. Todo es de Él. El trabajo que tiene la familia de hacerlo fuerte a Él. Merece la gloria. Él merece la gloria. Venir con corazones agradecidos. Y cuando hacemos eso, iglesia, cuando hacemos eso, nuestro corazón es transformado y es sanado. Y entonces recibimos el milagro completo que este hombre recibió. Amén. Si hace mucho no haces eso, será tal vez porque hay orgullo en ti y estás tratando de quitarle la gloria a tu Señor. Hermano, no es solamente el venir a la iglesia el domingo. Todos los días cuando nos despertamos en la mañana, hay un nuevo día que Dios ha creado para que lo disfrutemos. ¿Sabes que Él creó la creación? Él creó el mundo y la tierra para nosotros, para que lo disfrutemos. Para que lo disfrutemos. Todas las maravillas, y aquí hay maravillas preciosas. Ves las montañas hermosas, ves los árboles, ves tanta belleza. Ahí sí. A veces nos quedamos y yo digo, Señor, gracias, porque lo hiciste para nosotros. Pero por eso yo te alabo, por eso yo te sirvo, por eso, Señor, mi vida yo te entrego, porque tú lo mereces todo. Él nos da cada día el privilegio de abrir los ojos y de ver sus maravillas. De levantarnos cada mañana sabiendo que Él ha vencido la muerte y vamos a vivir una eternidad en su presencia. Que tenemos un futuro precioso si le obedecemos a Él. ¿Cuándo fue la última vez que de rodillas le diste gracias? Por todo lo que te ha dado, por tu provisión, por el cuidado para con tu familia. Yo me imagino a Jesús sentado en su trono, viéndonos el domingo durante el servicio, pero también diciendo, ¿dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? Tantos que han pasado, a tantos que yo he sanado, que he librado, que sus matrimonios los he restaurado, que sus familias las he levantado, que les ha dado trabajo, que les he sacado de la cárcel, que les he sanado. ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están todos aquellos a los que ayudé y sané? ¿Dónde están todos aquellos cuyos pecados fueron perdonados? ¿Dónde están mis hijos hoy? Y a veces me duele estar aquí adorando al Señor y pensar igual, ¿dónde están, Señor? ¿Dónde están? Debemos ser agradecidos a Él, todos juntos agradecidos al Señor. Tal vez tú dirás, bueno, al menos yo estoy aquí. Sí, yo estoy aquí, al menos yo estoy aquí, Señor. Al otro, quién sabe, pero yo estoy aquí. ¿Pero realmente estás aquí? Porque a veces estamos aquí y no estamos aquí. Estamos aquí pensando, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Dónde voy a ir a comer hoy? ¿A qué hora empieza el partido? ¿Verdad? ¿Dónde está la lista para ir al Walmart? Y todo eso nos detiene de recibir lo que el Señor tiene para nosotros. Él dijo, levántate, vete. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. 9 fueron sanados, pero solo uno recibió la salvación. Solo uno.
9 recibieron sanidad de sus cuerpos, pero uno recibió salvación de su alma. Sanidad de su mente y de su corazón. Dios ha hecho tanto por nosotros. Ponte a pensar el día de hoy, ¿qué ha hecho el Señor por ti esta semana? ¿Qué ha hecho el Señor por ti? ¿Por qué tienes que agradecerle al Señor? Pero cuando venimos aquí el domingo en la mañana, precioso hermano, no es solamente para cantar y pasarla bonito, no. En esos cantos de alabanza, en esos cantos es el tiempo donde tú y yo aprovechamos para abrir nuestra voz y declararle, Señor, aquí estoy, gracias. Gracias, mi Dios, gracias por lo que tú has hecho, gracias por quien tú eres. Y no ser como los 9 leprosos que solamente quieren recibir, pero no han sido salvos. El ser agradecidos con Dios no debe ser algo confinado a ciertos días o a ciertas temporadas. Es la actitud que debe haber en nosotros cada día y a toda hora. 2 cosas aprendemos de este pasaje. Si Dios te llama y te dice, id y haced, obedece y hazlo, porque tiene algo el Señor que quiere darte. Y no dejes que la duda te detenga de lo que Dios quiere hacer. Pero también ten un corazón agradecido a Dios por todas las cosas que te ha dado o las que aún no te ha dado, pero te va a dar. Dale gracias a Dios por ese hijo. Señor, aunque yo sé que mi hijo todavía no viene a tu camino, yo te doy gracias porque yo sigo creyendo, porque yo sigo orando, mi Señor. Y no importa dónde se esté metiendo, y no importa lo que diga, y no importa dónde esté, Señor, yo sé que tu palabra es cierta y yo voy a seguir confiando, mi Señor. Y yo te adoro y te doy gracias porque yo sé que tú eres Dios grande y poderoso. Y seguir orando y seguir creyendo porque el Señor sigue trabajando, porque el Señor sigue obrando. Amén. Y su presencia en esta mañana estaba hermosa, hermanos. Su presencia está aquí con nosotros. Y yo te voy a pedir que en esta mañana nos vamos a poner de pie. Y en esta mañana vamos a ser personas agradecidas a Dios. Si tú estás agradecido al Señor, ponte de pie. Tal vez tú no puedas ver en este momento lo que Dios va a hacer un futuro, pero empieza a dar ese paso de fe. El día de hoy vas a comenzar un nuevo caminar, porque el Señor te está diciendo, cree en mí, ten fe en mí. Y tener fe es creer a pesar de. Tener fe es caminar, aunque yo no entienda, aunque yo no vea, aunque yo no sienta, aunque yo, Señor, veo que todas las cosas están en contra, yo sigo creyendo y sigo creyendo. Porque el enemigo está tratando de meter duda para detener y para apagar mi fe. Pero la fe tiene que seguir creciendo, confiando en el Señor, no alejándote de Él para que no tengas temor. Amén. Porque en el amor no hay temor. Y el Señor es amor y el Señor nos da de su seguridad.